¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. Hoy queremos hablarles de muchos asuntos de la actualidad de la Iglesia en Valencia. Por ejemplo, de la agenda religiosa en estas fiestas de las fallas en las que estamos ya inmersos y de los monumentos falleros que distintas entidades eclesiales han plantado este año, muchos de ellos con carácter solidario. Y también les hablaremos del Congreso Internacional sobre San Vicente Ferrer, que se ha celebrado en Valencia, también de los encuentros que organiza el Movimiento Católico de Jóvenes Jacuna, y conoceremos además la vida de quien va a convertirse dentro de solo unas semanas en la primera mujer del Opus Dei en ser beatificada, la científica española Guadalupe Ortiz de Landázuri. Bien, pues todos estos temas y algunos otros a partir de este momento y en la próxima media hora aquí en la 8 Mediterráneo en el programa Encuentros. Pues entramos ya en materia. Estamos viviendo ya de pleno las fallas, una fiesta que sigue conservando una parte importante de elementos religiosos entre sus actividades. Por ejemplo, mañana mismo, domingo, comienza la ofrenda de flores a la Mare de Déu dels Desemparats. Son más de 100.000 personas, entre falleros y músicos, las que cada año se acercan a la imagen de la Virgen para depositar su ofrenda, sus flores y con ellas sus oraciones, sus ruegos y su cariño a la Madre de Dios. Las aproximadamente 400 comisiones falleras que desfilarán por Valencia hasta la plaza y la Basílica de la Virgen depositarán unos 60.000 ramos de flores para confeccionar el manto de la Virgen. La ofrenda comenzará a las 3:30 de la tarde de este domingo y desde aquí, desde la 8, se hará un amplio despliegue y seguimiento de esta ofrenda y se prolongará hasta la medianoche, cuando llegue la fallera mayor infantil de Valencia, Sara Larrazábal. Y el mismo esquema se repetirá el lunes, en el segundo día de la ofrenda, con un comienzo a las 3:30 de la tarde y un final hacia la medianoche, cuando llegue hasta los pies de la Virgen la fallera mayor de Valencia, Marina Civera. Y el martes, el día 19, el día grande y culmen de las fallas, fiesta de San José, se celebrará una misa en su honor a las 12 del mediodía en la Catedral de Valencia. Será oficiada por el arzobispo, el cardenal Antonio Cañizares, y será ofrecida por Junta Central Fallera y el gremio de carpinteros. Antes de esa multitudinaria misa, a las 11 de la mañana, se realizará la tradicional ofrenda de flores en el puente de San José, ante la imagen del patriarca. Y como les decíamos al principio, hay además varias entidades de la Iglesia que montan su propio monumento fallero estos días. Entre otras, por ejemplo, la parroquia San Bartolomé y San Miguel Arcángel de Valencia, donde están representados en ninots los sacerdotes y los feligreses de la propia parroquia. Tiene falla propia también la residencia de mayores de San Antonio de Benajever, que está regida por una fundación canónica del mismo nombre y que este año cumple su 40 aniversario. Los miembros de Frater han hecho también falla este año, la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de Valencia, o están también las fallas solidarias de Cáritas, entre ellas la de su sede central, la de Cáritas Diocesana, en la Plaza de Cisneros, en Valencia. Vamos a conocerla más de cerca en esta crónica de nuestra compañera Marta Almela. Que la fe fa possible l'impossible. L'esperança mou muntanyes. Cáritas Diocesana de Valencia inaugura la Semana Fallera con la celebración de su tradicional Penchá, un acto que ha contado con la presencia de la fallera mayor de Valencia, Marina Civera Moreno, y su corte de honor, así como con el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Ros. La falla solidaria de Cáritas, que como en años anteriores la entidad cuelga en los balcones de su sede, en la calle Cisneros, tiene como lema «Da el do de pecho, de corazón, para mejorar el mundo».
El monumento ha sido elaborado por el voluntariado y el personal de la institución y un año más busca la sensibilización del mundo fallero y la sociedad en general. Tras la recepción de la Fallera Mayor ha tenido lugar la lectura del manifiesto realizado por la entidad caritativa. A continuación, trabajadores, voluntarios y participantes de Cáritas han realizado una globota y han repartido horchata y fartons a los asistentes, entre los que se encontraban representantes de la Falla Serranos Plaza de los Fueros y de la Falla Plaza Doctor Collado. Y en este amplio capítulo fallero tenemos que hablar también del premio Paraula, que cada año concede el semanario del Arzobispado de Valencia a los mejores ninots con valores humanos, familiares y religiosos. Así fue la entrega de los galardones en el Palacio Arzobispal con la presencia del cardenal Cañizares. El semanario del Arzobispado de Valencia hizo entrega del premio Paraula al mejor ninot con valores de la exposición del ninot organizado con motivo de las fallas. En la categoría mayor, el ganador fue el de la Falla Exposición, que bajo el lema Nací en el Mediterráneo, representa a un abuelo que regresa junto a sus dos nietos de una jornada de pesca en la Albufera, una emotiva escena que con ternura y detalle refleja a los abuelos como esencia y transmisores de valores de entrega y bondad. El premio infantil recayó en la comisión Lorrat Penat bajo el lema Ram de Flors. Realiza un recorrido con los momentos más importantes de la vida de una persona, todos ellos ligados a las flores. El ramo de una novia, el hijo que lo regala en el Día de la Madre, el regalo de una pareja en San Valentín o el ramo de una fallera mayor en la ofrenda a la Mare de Déu, escena que representa con detalle el ninot premiado. Y en esta ocasión el periódico hizo entrega de un tercer galardón, Premio Especial Mare de Déu, que fue otorgado a la Falla Duque de Gaeta Pobla de Farnals, bajo el lema Falla Bella fa bon foc. La escena del ninot representa a un valenciano emigrante en Venecia que junto a su nieto finaliza la reproducción de la salida de la Basílica de la Mare de Déu en su procesión. El cardenal Cañizares hizo entrega de los 3 premios en Palacio Arzobispal, al que acudieron los representantes de las 3 comisiones falleras. Cerramos el capítulo fallero para hablarles ahora de San Vicente Ferrer y del Congreso Internacional que ha organizado sobre él la Facultad de Teología de Valencia con motivo del Año Santo Vicentino que estamos celebrando con ocasión del 6º centenario de la muerte del patrón de la Comunidad Valenciana. Han participado investigadores y expertos de diferentes países que han puesto de relieve la importancia histórica del santo dominico valenciano y también la vigencia de su mensaje y de su figura hoy en día. El Congreso, de hecho, tenía por título San Vicente Ferrer, mensajero del Evangelio, ayer y hoy. Y en la apertura de estas jornadas, el decano de la Facultad de Teología, el padre Vicente Botella, constató que San Vicente Ferrer sigue teniendo hoy en día tirón. La imagen que les presentamos aquí, San Vicente tiene tirón. Lo tuvo en su tiempo. Lo sigue teniendo hoy, sobre todo en esta tierra. Nuestro santo, pues, es punto de encuentro. Y qué importante es aquello que favorece la comunión en estos días de enfrentamiento, de polarización. La clausura de este Congreso Internacional sobre San Vicente Ferrer estuvo presidida por el arzobispo de Valencia. El cardenal Cañizares deseó que este Congreso contribuya a que San Vicente sea proclamado doctor de la Iglesia. La figura de San Vicente Ferrer, puesto de relieve en este Congreso, quiero simplemente llamar la atención sobre uno, su llamada apremiante a la conversión. Hoy, providencialmente, día que se clausura este Congreso, comenzamos con la imposición de la ceniza el tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, con especial llamada a la purificación, renovación de la Iglesia, como se nos ha dicho, y de la humanidad. Les proponemos ahora en encuentros que conozcan a una mujer excepcional. Ella, de hecho, se va a convertir en breve en la primera mujer del Opus Dei en ser beatificada. Se trata de la científica española Guadalupe Ortiz de Landázuri.
Nacida en Madrid en el año 1916 y fallecida en Pamplona en 1975. Su beatificación se celebrará en Madrid el próximo día 18 de mayo. Y aquí, en Valencia, ha estado recientemente el postulador de su causa, José Carlos Martín de la Hoz. Con él hemos estado hablando sobre las múltiples virtudes cristianas de Guadalupe Ortiz de Landazuri. Bueno, Guadalupe, al ser una mujer que ha encontrado a Dios en medio del mundo y que ha encontrado su camino de santidad en medio del mundo, podríamos decir que serían las cualidades normales de una mujer de su época, de una mujer que pertenece a una generación muy especial, que son las que construyeron un país después de una guerra civil. Son personas que se echan el país a sus espaldas, por lo tanto son trabajadoras, abnegadas, alegres, que se ríen de todo, porque después de haber pasado por una guerra civil uno ya tiene muy buen humor, ¿no?, para afrontar la vida. En ese sentido serían las cualidades ordinarias de un cristiano, heroicas en medio de la calle. Bueno, cuando uno hace un proceso de canonización y lo terminas, por ejemplo, en el caso de Guadalupe, yo llevé 30.000 folios a la congregación y los entregas en la Congregación de las Causas de los Santos, y a continuación la congregación, cuando da el decreto de validez del proceso, te devuelve los 30.000 folios y te dice: haga usted un resumen. Lo que se llama técnicamente se llama un apositio, que es lo que va a ser estudiado por los miembros de la congregación, por los obispos y cardenales consultores. Y en ese sentido la Iglesia pide una frase, pide un resumen, pide cuál es la cualidad. Es muy difícil llegar a ese punto, pero en el caso de Guadalupe es muy fácil. La alegría desbordante, su sentido del humor, su risa contagiosa. ¿Por qué? Pues porque ella había descubierto al Señor, Jesús se cruzó en el camino de su vida y desde entonces su alegría es hacer la voluntad de Dios. Claro, es que cuando San José María recibe de Dios el encargo de abrir un camino de santidad en medio del mundo, no hay distinción de hombres y mujeres. Y por tanto San José María le pide a los hombres y a las mujeres que le acompañan, que se cruzan, que Dios les llama, les pide lo mismo a unos que otros. Y en ese sentido Guadalupe es pionera porque hace lo que de Dios le pide en cada momento sin plantearse si las mujeres de su época lo hacen o no. Ella es directora de una residencia de estudiantes, había muy pocas. Ella pone en marcha una editorial. ¿Cuántas editoriales llevadas por mujeres había en los años 40? Ninguna. Ella coge y viaja por toda España primero y después viajará a México a llevar el Opus Dei sin acompañante, como solían llevar las mujeres de la época, porque no había tiempo. El tiempo es oro, el tiempo es gloria, ¿no? En ese sentido, ella es una mujer pionera porque en cada momento hace lo que Dios a través de San José María le van pidiendo, y no hay distinción de hombres y mujeres. Por eso las mujeres cristianas han sido, dentro del mundo femenino, han sido especialmente pioneras, porque por amor a Dios y a las almas han hecho cosas inconcebibles y han abierto también un camino para las mujeres en el mundo insospechado. Bueno, la Instrucción Sanctorum Mater que publicó la Congregación de las Causas de los Santos el 17 de mayo de 2006, en ese documento programático que recoge toda la experiencia de la Santitatis Clarior y de otros documentos de Pablo VI y Juan Pablo II, con el que ya, podríamos decir, queda organizado, queda clasificado lo que sería el proceso de canonización del siglo XXI. En ese sentido, lo que queda muy claro en esa Instrucción Sanctorum Mater es que el motor de un proceso de canonización, lo que le continúa y lo que le lleva hasta el final, es la fama de santidad y de favores. Y esto es exactamente lo mismo que pasa con cualquier otro de los santos que la Iglesia hace. Cuando fallece una persona, en el tanatorio, en el lugar, la gente se reúne y se vive algo tan sencillo como es el dogma de la comunión de los santos, que es que todos estamos llamados a ser modelos e intercesores de nuestra familia, de nuestros amigos, de las personas del ambiente donde nos hemos movido. Ahora bien, cuando pasan 5 años y esa fama de santidad y de favores no solo se ha propagado en el ambiente de la gente que le ha conocido, sino que ha trascendido a una parte significativa del pueblo de Dios, entonces es cuando podemos estar hablando de que Dios Espíritu Santo quiere que haya un proceso.
Una vez escuchada la voz del pueblo de Dios y el decreto de venerable, es decir, que ha vivido las virtudes en grado heroico, luego hay que escuchar la voz de Dios, que es el milagro. Y ya tendríamos una beatificación que sería la apertura del culto público a una parte restringida del pueblo de Dios, a una familia espiritual, a un ámbito social, económico, geográfico. Luego un segundo milagro abriría el culto público y la extensión de la devoción al mundo entero. Claro, eso es lo bonito de lo que es indicativo de que Dios quiere que te hagan un proceso de canonización. Cuando tu fama de santidad y de favores trasciende, incluso trasciende a otros ámbitos. Es muy conmovedor ver a una religiosa que antes de poner en marcha la cocina de su comunidad le reza una estampa a Guadalupe Ortiz de Landázuri para que le ayude a hacer la comida del día. O cuando en un comedor de caridad falta y le piden a Guadalupe que... Es decir, que no solo es las personas del Opus Dei, no solo es las personas, incluso laicos de la calle, sino también los religiosos. O sea, es muy bonito la comunión que se vive también en la Iglesia con los santos. Los santos son de todos, los santos son nuestros amigos. Ellos han terminado, han llegado al cielo, han entrado en la intimidad con Dios y regresan para caminar con nosotros en el camino de la tierra y alcanzar el cielo como ellos. Yo la experiencia que tengo en estos 17 años que llevo trabajando en la oficina de las causas de los santos es que los santos en general no, ellos colaboran. Y creo que es muy importante por parte de los cristianos que vivamos ese dogma de la comunión de los santos que recitamos los domingos en la misa, porque a los santos o les ponemos a trabajar o si no se engolfan en la visión beatífica y se quedan tan panchos. En ese sentido es muy importante tenerlos activos. Yo creo que Guadalupe, como ahora la Iglesia nos propone a Guadalupe como modelo de intercesora, y creo que tenemos que pronto conocerla, saber de ella, pero para pasar a la siguiente fase, de la fase admirativa a la fase involucrarlas. O sea, a los santos hay que meterlos en faena y hay que tenerlos activos y diciendo, oye, arregla esto, oye, hace esto, como ella solía hacer también cuando estaba en la tierra. A ella le gustaba mucho como hacer, dar que hacer. Era una mujer que donde estaba, nadie a su lado estaba quieto, todos entraban en movimiento porque tenemos tanta faena, ¿no? Como decimos aquí en Valencia, que hacer para sacar adelante la Iglesia y el mundo, ¿no? A mí lo que me ha aportado, yo soy geoquímico antes de ser sacerdote, y la pasión por la química de Guadalupe es algo que yo también he sentido siempre desde joven, ¿no? La pasión por el estudio, por la investigación. Creo que Guadalupe a mí me está movilizando a animar mucho más a la gente a estudiar, a investigar, a estar al día. Creo que los cristianos tenemos que aportar a la sociedad de hoy esa ilusión por conocer el mundo que Dios nos ha creado, conocerlo bien para luego poder conocer al Creador, ¿no? Y también conocerlo bien para convertir este mundo nuestro en servicio, en donación a los demás, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaba mucho una cosa que hacía Guadalupe en México. Cuando ella llega, toma inditas del campo, de las aldeas, y las lleva a la Ciudad de México, con permiso de sus padres, lógicamente, y les enseña una profesión, que sería la profesión de hostelería, de sacar adelante un hogar, el convertir una residencia de estudiantes en una casa de familia, donde la gente esté a gusto. Y a la vez a las estudiantes universitarias que vienen de todas las ciudades de la República, les enseña a convertir su trabajo en oración, a estudiar, a ser punteras en sus materias, en sus investigaciones, y luego dedicar tiempo a enseñar a leer y a escribir a las inditas que trabajan en el servicio doméstico. De modo que se produce involucrarse unas a otras, ¿no? Porque una sociedad como la nuestra, donde lo que tenemos que hacer es servir, ¿no? Y servir para ser felices como Jesús hay que servir. Una vida intensa y ejemplar, la de Guadalupe Ortiz de Landázuri. Continuamos en Encuentros y ahora queremos mostrarles una de las últimas reuniones que han mantenido un movimiento católico que está ahora mismo en pleno auge, un movimiento juvenil, Hakuna. Fueron cientos de jóvenes integrados en este movimiento los que participaron hace unos días en Valencia en una hora santa celebrada en el Palacio Arzobispal junto al cardenal Cañizares.
Cientos de jóvenes valencianos del movimiento católico Hakuna participaron en una hora santa de adoración al Santísimo con el cardenal Cañizares en la capilla del Palacio Arzobispal. Al término de la adoración, los jóvenes, acompañados de su fundador, el sacerdote valenciano José Pedro Manglano, ofrecieron su testimonio ante el cardenal Cañizares, así como sus iniciativas caritativas del pasado verano en Calcuta. El arzobispo expresó su alegría y gratitud a los jóvenes y les alentó a priorizar en la vida de fe la adoración. También les propuso ayudar en verano con su presencia en los vicariatos apostólicos de Requena y San José de la Amazonía peruana, cuya evangelización y apoyo misionero han sido asumidos por la diócesis de Valencia. Hakuna, término que significa sé feliz en lengua africana suajili, fomenta la creación de música religiosa para evangelizar y transmitir los valores cristianos y la celebración de horas santas en adoración ante el Santísimo. En Valencia, el movimiento congrega cada lunes a cientos de jóvenes en la colegiata de San Bartolomé. Su origen se remonta a un grupo musical cristiano integrado por varios jóvenes que nació a raíz de la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Francisco en 2013 en Río de Janeiro. Y dentro de la actualidad diocesana también ha sido noticia la apertura del año judicial del Tribunal Eclesiástico de Valencia. La ceremonia se celebró en el Centro Cultural de la Beneficencia y contó con la participación, entre otros, del secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, Juan Ignacio Arrieta. Tiene más detalles Marta Almela. El Tribunal Eclesiástico de Valencia ha celebrado la apertura del año judicial de la provincia eclesiástica valentina, presidida por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y con la intervención del secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, Monseñor Juan Ignacio Arrieta. Monseñor Arrieta, que ha pronunciado la lección magistral sobre la reforma del derecho de la Iglesia en el pontificado del Papa Francisco, ha analizado diferentes aspectos de la renovación que el pontificado de Francisco está aportando al ordenamiento de la Iglesia. Durante su intervención se ha referido al gran esfuerzo de la Santa Sede y de la Iglesia entera ante la aparición de graves delitos. En los 6 años de su pontificado, el Papa ha mantenido el criterio de rigor en el grave en materia de abusos de sexo, que había iniciado Benedicto XVI, y aún antes el que fuera prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, cardenal Ratzinger. El esfuerzo que la Santa Sede y la entera Iglesia está haciendo para combatir este gravísimo delito son proporcionales al grave escándalo que naturalmente suscitan crímenes de este tipo realizados por quienes tenemos el deber de proclamar el Evangelio. Son crímenes, por desgracia, extendidos en diversos ámbitos sociales, pero resultan atroces cuando provienen de clérigos que se valen de su ascendiente sobre las víctimas y del silencio que ese influjo social garantizaba. El objetivo central que se persigue es devolver a los obispos locales la jurisdicción en la mayoría de estas situaciones, proporcionándoles instrumentos jurídicos que antes no tenían y responsabilizando su actividad pastoral. En este sentido, Monseñor Arrieta también ha destacado que el ordenamiento canónico procede con autonomía respecto del civil. En todas estas circunstancias, el ordenamiento canónico procede con autonomía respecto del civil, siempre respetando las normas de cada país y con mucha frecuencia imponiendo sanciones penales, incluso perpetuas, por hechos que la jurisdicción civil ha archivado o sobre los que se ha dictado sentencia absolutoria. Téngase en cuenta, por ejemplo, que la prescripción de este tipo de delitos se ha elevado en la Iglesia a 20 años, a partir de la mayoría de edad de la víctima, y que en muchos casos concretos, cuando hay particular escándalo, se ha creído necesario derogar incluso a las normas de la prescripción. Por su parte, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha destacado que la Iglesia debe redoblar los esfuerzos por adaptar las estructuras actuales a las necesidades reales de los fieles. Somos conscientes de la importancia de la mediación en la resolución de conflictos y por ello una ley que facilite el acceso a la mediación puede ser sin duda beneficiosa para la sociedad. El espíritu de apertura y colaboración que la propia ley prevé, desde aquí pongo a su disposición la experiencia de nuestros órganos judiciales y nuestros profesionales acumulado a lo largo de los años y ahora especialmente a través de la mediación intrajudicial canónica que se ha implantado en la diócesis de Valencia. Trabajaremos por diseñar iniciativas de encuentro mutuo, conocimiento e intercambio de experiencias.
Por su lado, el balance del año judicial ha puesto en relieve el espíritu de comunión en la provincia valentina, con el deseo del Papa Francisco de que la Iglesia en todas sus articulaciones actúe en armonía para proporcionar el apoyo institucional y pastoral adecuado a los matrimonios y las familias. Y subraya el importante esfuerzo realizado en 3 ejes básicos que son la celeridad en los procesos, la simplificación de los trámites y la especial atención a los fieles necesitados. Bien, y si hace unos minutos hemos visto cómo se entregó el premio Fallero Paraula a los ninots mejores con valores, ahora vamos a desplazarnos precisamente a la redacción del semanario del Arzobispado de Valencia para comprobar cuáles son sus principales contenidos en su número de esta semana. Así que conectamos ya con nuestra compañera Belén Nava. Muy buenos días. Muy buenas, Eduardo. Como ves, en la redacción de Paraula ya estamos inmersos en las fallas, y es que las fiestas josefinas acaparan buena parte de la atención de nuestro número de Paraula de esta semana. Como ya te comenté, la semana pasada Paraula descubrió junto a las falleras mayores de Valencia la catedral más desconocida. Marina y Sara disfrutaron de una tarde en la que conocieron el gran tesoro que guarda entre sus muros nuestra SEO. Y además, en nuestro especial de fallas también damos a conocer los ganadores del premio Paraula al mejor ninot con valores. Como ya habéis mostrado vosotros anteriormente, las comisiones de exposición y los Ratpenat se han alzado como ganadores en esta edición. También hay que destacar el premio especial Mare de Déu, que ha recaído en la falla Duque de Gaeta, Pobla de Farnals. Y un lugar destacado también merecen las fallas solidarias con la Pencha de Cáritas, que también vosotros habéis comentado en un vídeo anteriormente. En nuestras páginas de Paraula también recogemos lo que fue la crónica del primer Congreso Internacional San Vicente Ferrer, con las ponencias de los expertos más importantes. Además, les informamos de cómo peregrinar con la diócesis a Vannes, la ciudad de la Bretaña francesa donde falleció el santo valenciano. Esto es todo por esta semana. Edu, nos vemos. Nos vemos, Belén, y felices fallas. Y antes de despedirnos, nosotros queremos aquí en Encuentros ver también cuál es la intención del Papa para este mes de marzo. Esta vez el Papa Francisco nos pide rezar especialmente durante todo este mes por las comunidades cristianas, en particular las que son perseguidas, para que se sientan cercanas a Cristo y para que sus derechos sean reconocidos. Quizás nos cueste creerlo, pero hoy hay más mártires que en los primeros siglos. Son perseguidos porque a esta sociedad le dicen la verdad y anuncian a Jesucristo. Esto sucede especialmente allí donde la libertad religiosa todavía no está garantizada. Pero también en países que en la teoría y en los papeles tutelan la libertad y los derechos humanos. Recemos para que las comunidades cristianas, en especial aquellas que son perseguidas, sientan la cercanía de Cristo y tengan sus derechos reconocidos. Bien, pues con la intención del Papa para este mes de marzo concluimos por hoy este programa de Encuentros. Volveremos la semana que viene con más noticias, con más testimonios de la Iglesia, sobre todo aquí en la Diócesis de Valencia. Así que hasta entonces que pasen unas felices fallas. Hasta entonces, sean felices. Adiós.